¿Qué pasaría si te dijera que el secreto de la inmortalidad fue descubierto hace 5000 años y se perdió por culpa de un gigante y la arrogancia de un hombre? Esta no es solo una leyenda, es el primer registro del mayor temor de la humanidad. En las sombras de la antigua Mesopotamia, este terror quedó sellado para siempre en tablillas de arcilla, narrando la lucha desesperada de un rey que se creía eterno hasta que la realidad lo golpeó de frente. Esto nos plantea una duda inevitable. ¿Por qué justo cuando nacía la civilización, decidimos que nuestra primera gran historia debía tratar sobre nuestra propia tumba? ¿Qué fue lo que realmente desató esta obsesión por lo eterno y por qué los dioses decidieron intervenir de forma tan brutal en la vida de un solo hombre? Para responderlo, debemos viajar al origen mismo de la escritura y al nacimiento de la primera gran epopeya de la historia. Imagina que hace 4000 años, un autor sumerio, probablemente llamado Sinleqi-Uninni, plasmó en arcilla una colección de historias. Y en 1849, en Nínive, al norte de Irak, el pico de Austen Henry Layard impactó las ruinas de la biblioteca real del rey Asurbanipal. Entre sus tablillas desmoronadas encontraron una historia que fue el modelo para los viajes de todos los héroes, y algunos dicen que el modelo para todas las religiones modernas. Trata sobre un rey tan poderoso que los dioses tuvieron que intervenir. ¿Pero qué hizo para enfurecer tanto a los dioses? Llevamos más de 40.000 años contando historias. En aquel entonces, pintábamos nuestras historias en las paredes de las cuevas. Y durante un tiempo, las historias solo existían en la memoria y la voz. Luego, hace unos 5500 años, los sumerios lo cambiaron todo. Desarrollaron la escritura cuneiforme, con forma de cuña, impresa en arcilla. Durante unos 500 años, solo se usó para fines administrativos, como la compra de alimentos y la recaudación de impuestos. Pero con el tiempo, alguien se dio cuenta de que podían usarse las mismas marcas para escribir poesía, oraciones y leyendas. En la tablilla que contiene la leyenda de Enmerkar y el señor de Arata, se cuenta la historia de cómo se creó la escritura. La historia cuenta cómo un mensajero que visitó al señor de Kulava estaba demasiado cansado para traer la respuesta del rey. Mensajero perezoso, tenías una sola tarea, así que el rey le escribió la respuesta. El discurso del rey fue sustancial y extenso. El mensajero, con la boca pesada y cansada, no pudo repetirlo. El señor de Kulava dio palmaditas en arcilla y escribió el mensaje como si fuera una tablilla. Hasta entonces, no se había podido escribir palabras sobre arcilla. Ahora, bajo ese sol, y en ese día, sí que era así. Con la invención de la escritura, las palabras que antes se desvanecían al ser pronunciadas ahora podían sobrevivir al orador. Así que si alguna vez te has preguntado qué historia fue elegida para ser inmortalizada, una de las más conocidas fue la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era el rey de Uruk, el corazón de la civilización en Mesopotamia. Era un semidios. 2/3 de él era Dios, 1/3 humano. Si alguien sabe cómo funciona esa matemática, que me lo diga en los comentarios. El inicio de la epopeya comienza describiendo lo grandioso que fue el rey al crear una ciudad y todas sus murallas para proteger a los residentes. No tenía igual en belleza, fuerza o inteligencia. Desde el día en que nació este híbrido de Superman y Brad Pitt, no había habido nadie como él. Su madre era Ninsun, la diosa sabia, y su padre era Lugalbanda, un rey mortal con poderes divinos. Los cimientos de la ciudad fueron puestos por los legendarios 7 sabios, los Apkallu. Eran semidioses mitad hombre, mitad pez. Sobre esos cimientos, Gilgamesh había construido las imponentes murallas de Uruk. Estas murallas eran importantes para los sumerios. No solo servían de protección contra los elementos y los invasores, creaban un espacio para el crecimiento de la civilización y la comunidad. Pero aunque Gilgamesh había construido esta gran ciudad para sus súbditos, nadie en la ciudad lo apreciaba. Era su pastor. Sin embargo, Gilgamesh no dejaba en paz a las jóvenes. Gilgamesh tenía derecho. Creía que todo dentro de los muros le pertenecía, y no le importaba mucho lo que pensaran. Trabajaba a sus súbditos hasta el agotamiento, y tenía la terrible costumbre de llevar a las mujeres a su cama, quisieran o no. Lo que más molestaba a los residentes
era que le gustaba hacerlo con las futuras novias el día de su boda. La gente rezó a los dioses pidiendo ayuda y durante un tiempo ninguno de los dioses escuchó. Finalmente, Anu, el rey de los dioses, tal vez por bondad o tal vez solo para poder silenciar las quejas, escuchó. Llamó a Aruru, la diosa madre, para que lo ayudara. Aruru había creado a los primeros humanos a partir de arcilla. Anu le ordenó a Aruru que creara un ser que igualara las energías de Gilgamesh. Aruru se puso a trabajar con la arcilla y creó este nuevo ser. Este era Enkidu. Aruru colocó a Enkidu en el místico bosque de cedros. Ya era adulto, estaba cubierto de pelo y se decía que era hijo del silencio porque, a diferencia de los nacimientos naturales, había sido creado, no nacido. Vagaba por el campo abierto, con gacelas, bebía junto a animales salvajes en abrevaderos y jamás había conocido la vida urbana, la adoración de dioses ni los vínculos de la sociedad humana. Era un semidios Tarzán con cuernos. Un cazador descubrió a Enkidu y tras 3 días rastreándolo, corrió a pedirle consejo a su padre. Padre, había un joven que venía de la montaña. Era fuerte, era poderoso, siempre come vegetación con el ganado, siempre mete los pies en el agua del abrevadero. Tengo demasiado miedo para acercarme a él. No dejaba de llenar los hoyos que cavaba, no dejaba de quitar las trampas que colocaba, no dejaba de ayudar al ganado, a las bestias salvajes del campo abierto, a escapar de mi alcance. Su padre, un anciano, tuvo una idea interesante. Ve a Uruk, trae contigo a una prostituta del templo, deja que sus encantos lo atraigan de la naturaleza. Según las instrucciones, el cazador visitó Uruk. Allí se encontró con Gilgamesh y repitió lo que le había dicho a su padre. Gilgamesh pensó que la idea de su padre era buena y sugirió a la prostituta, Shamhat. El cazador y Shamhat viajaron al bosque de cedros y esperaron junto a un abrevadero. Cuando los animales fueron a beber, Enkidu estaba con ellos. El cazador le dijo a Shamhat que se acercara a Enkidu y usara sus artimañas para seducirlo, lo cual ella hizo. Después de seducir a Enkidu, hicieron el amor durante 6 días y 7 noches. Después, Enkidu se giró para regresar con los animales, pero los animales le tenían miedo. Las gacelas vieron a Enkidu y comenzaron a correr. Los animales salvajes se alejaron de su persona. Enkidu había profanado su cuerpo tan puro. Sus piernas se quedaron quietas, aunque su manada estaba en movimiento. Enkidu estaba disminuido, su carrera no era como antes, pero tenía razón, era amplio de entendimiento. Enkidu ya no era la bestia que una vez fue. Con su despertar sexual perdió la inocencia, pero también ganó la comprensión humana y con ella la conciencia de sí mismo. Shamhat se ofreció a llevarlo a Uruk para conocer a Gilgamesh. Le contó lo grandiosa que era la ciudad, gobernada por un rey semidios fuerte y favorecido por el dios del sol Anu. Creyendo todo este tiempo que era el más poderoso, Enkidu tomó esto como un desafío a su fuerza y estatus, así que decidió viajar a Uruk para demostrar que era el más fuerte. De vuelta en Uruk, Gilgamesh estaba teniendo pesadillas, estaba tan perturbado por sus sueños que hizo lo que cualquier semidios macho haría, corrió hacia su mami. «Oh madre, el sueño que vi en el transcurso de esta noche, las estrellas del cielo aparecieron ante mí. Como trozos de roca del cielo, seguían cayendo hacia mí. Recogí una, pero era demasiado para mí. Seguí intentando rodarla, pero no pude desalojarla. La tierra de Uruk estaba de pie a su alrededor. Una multitud se empujaba ante ella. Besaban sus pies como a bebés. Lo amé como a una esposa, lo acaricié y lo abracé. Lo tomé, lo puse a tus pies y tú lo hiciste mi igual». Su madre respondió: «Un poderoso compañero vendrá a ti, el salvador de su amigo. Él es el más poderoso de la tierra. Su fuerza es tan poderosa como un trozo de roca del cielo. Lo amarás como a una esposa, acariciándolo y abrazándolo. Él, siendo poderoso, a menudo te salvará. Favorable y precioso fue tu sueño. En el primer sueño, Gilgamesh soñaba con un meteorito y que los residentes se reunieron a su alrededor con asombro. Cuando Gilgamesh se lo devuelve a su madre, se convierte en su igual. Tuvo un sueño idéntico, pero esta vez era un hacha, y en la mitología mesopotámica, los sueños nunca eran solo sueños.
Shamhat le dio a Enkidu algunas de sus propias ropas y lo condujo a unos pastores cercanos. Le ofrecieron pan y cerveza, pero a él nunca le habían enseñado a comer pan. A beber cerveza no sabía. Enkidu era nuevo en la vida humana. Era su primer paso de bestia a humano. Los pastores le enseñaron a comer y beber. Un barbero le afeitó la espesa mata de pelo. Lo ungieron con aceite perfumado, al estilo babilónico. Y con cada costumbre, Enkidu se despojaba un poco más de su salvajismo. Al llegar a Uruk, Enkidu recibió la inquietante noticia de que se estaba celebrando una boda y que Gilgamesh, como de costumbre, planeaba acostar a la novia antes que al novio. Irónicamente, Enkidu, quien momentos antes corría desnudo por los campos y bebía con las gacelas, supo que eso estaba mal y decidió hacer algo al respecto. Enkidu se colocó en la puerta de una casa donde se celebraba la ceremonia nupcial, bloqueando el paso de Gilgamesh. Al igual que en los sueños que Gilgamesh había tenido antes sobre un meteorito, una multitud se reunió a su alrededor, maravillada por el hombre salvaje que se oponía a su gobernante. Siguió una épica escena de lucha de superhéroes. Lucharon con tanta fiereza que el suelo tembló y las puertas de las casas cercanas se tambalearon. Por primera vez, Gilgamesh se encontró con un rival. La lucha terminó con Enkidu sometiéndose a la autoridad del rey, pero su lucha había creado un respeto mutuo. Gilgamesh llevó a Enkidu ante su madre, Ninsun. Ella no fue precisamente amable, llamando a Enkidu un niño salvaje sin madre, lo que hizo llorar a Enkidu, ya sea porque le importaba o porque la situación se estaba volviendo incómoda. Gilgamesh intentó cambiar de tema y propuso una aventura al bosque de cedros para derrotar a su guardián, Humbaba. El bosque se encontraba en una tierra lejana, donde pocos hombres se atrevían a visitar. Hay una referencia a que el bosque de cedros se llamaba la tierra de Ebla, que se cree que es el Líbano actual. Enkidu tenía dudas. Intentó advertir a Gilgamesh que Humbaba era muy fuerte, y además había sido designado por el dios Enlil para proteger el bosque. Cualquier ataque a Humbaba también era un ataque a Enlil, pero Gilgamesh solo se rió de la advertencia. ¿Por qué, amigo mío, hablas como un debilucho? Con tu débil charla, me afliges el corazón. En cuanto al hombre, sus días están contados. Todo lo que hizo es polvo. Gilgamesh parece desesperado por hacer algo que traiga gloria y deje un legado. Quiere que su nombre viva para siempre, y verás lo importante que es más adelante. Convencido por las palabras de Gilgamesh, Enkidu accede vacilante y comienzan los preparativos para el peligroso viaje que les espera y que desafiaría la voluntad de los dioses. Las dos siguientes tablillas son bastante cortas. Gilgamesh y Enkidu se preparan para la expedición al místico bosque de cedros. Gilgamesh llamó a los ancianos de Uruk para pedirles consejo. Le dijeron que dejara que Enkidu guiara el camino, ya que conocía mejor la ruta y comprendía los peligros. Enkidu, aún inquieto por la aventura, intentó una vez más advertir a Gilgamesh del poder de Humbaba, pero Gilgamesh ya había tomado una decisión. Los dos compañeros partieron, recorriendo grandes distancias cada día. Por la noche se refugiaban y se turnaban para vigilar. A medida que se acercaban al bosque, Gilgamesh comenzó a tener más sueños visionarios. En uno, una montaña cayó sobre él, sujetándolo hasta que una figura apareció para liberarlo. En otro, una criatura feroz emergió de los cielos para enfrentarlos. Después de cada sueño, Enkidu le dice a Gilgamesh que no debería preocuparse, que los sueños son de su próxima victoria, pero con toda su charla motivadora previa al juego, ambos sabían que el desafío no iba a ser fácil. Gilgamesh y Enkidu llegaron al bosque de cedros. Es enorme, antiguo y lleno del aroma de los árboles. El suelo del bosque yacía en una profunda sombra bajo los imponentes troncos que parecían sostener el cielo, y entonces el suelo comenzó a temblar. Humbaba emergió, el guardián del bosque, su rostro cambiando como nubes de tormenta, sus rugidos hendían el aire como truenos, y estaba de muy mal humor. Se burló de Enkidu y habló con Gilgamesh.
¿Por qué retozar con las huevas de un pez que no conoció a su padre, que es antiguo sumerio para tu amigo es básico, salvaje y tiene un árbol genealógico peculiar? Gilgamesh no iba a dejar pasar este insulto. Era su hermano a quien Humbaba le faltaba el respeto. Después de todo, desataron las armas en sus manos y el bosque mismo se partió en dos. Los mesopotámicos creían que fue esta batalla la que creó las montañas del Líbano y el Antilíbano. El dios del sol Shamash, queriendo ayudar pero sin querer involucrarse directamente, envió 13 grandes vientos que rugieron a través de los árboles. Golpearon a Humbaba por todos lados, cegándolo y distrayéndolo lo suficiente para que Gilgamesh pudiera asestar el golpe final. Al darse cuenta de su derrota, el tono de Humbaba cambió. Prometió servir a Gilgamesh para proteger las puertas de Uruk si lo perdonaban. Cuando eso no funcionó, recurrió a Enkidu y le rogó que cambiara de opinión a Gilgamesh por los viejos tiempos. Pero Enkidu, todavía ofendido por ser llamado niño pez sin padre, le dijo a Gilgamesh que acabara con la vida de Humbaba. Amigo mío, no lo escuches. Acaba con él antes de que los dioses sepan lo que hemos hecho. El dios que preocupaba a Enkidu era Enlil, quien designó a Humbaba para proteger el bosque. Gilgamesh asestó el golpe mortal a Humbaba. Con su último aliento, Humbaba los maldijo, que ninguno de los dos envejeciera separado de su amigo Gilgamesh, que Enkidu no tuviera a nadie que lo enterrara. No tardaría en hacerse realidad. Victoriosos, los dos talaron el cedro más alto del bosque. Según el relato babilónico, lo convirtieron en una puerta colosal para el templo de Enlil en Nippur, un trofeo gigante de «mira lo que hicimos». Pero en las historias anteriores, ataron el tronco a una enorme balsa y lo llevaron flotando río abajo por el Éufrates. Se cuente como se cuente, una cosa está clara: acababan de burlarse de los dioses y estos se habían dado cuenta. Tras su victoria sobre Humbaba, Gilgamesh y Enkidu regresaron a Uruk. La gente se maravilló de su fuerza y de la puerta de cedro que habían traído. La noticia de su triunfo llegó a la diosa Ishtar, patrona de Uruk y diosa del amor y la guerra. Cuando vio a Gilgamesh, lo deseó de inmediato. «Ven, Gilgamesh, sé el novio. Concédeme tus frutos, insisto. Serás mi esposo y yo seré tu esposa». Le prometió regalos sin medida. Un carro de lapislázuli y oro tirado por leones, reyes y príncipes, inclinándose a sus pies y el favor de los dioses. Si en verdad te tomara en matrimonio, ¿me darías de comer pan digno de un dios? ¿Me servirías cerveza digna de un rey? ¿Quién te tomaría en matrimonio? Tú que no solidificas el hielo, una puerta de Urubú que no bloquea la brisa ni la sequía, un palacio que masacra a sus guerreros, un odre de agua que moja a quien lo lleva, un zapato que muerde el pie de su dueño. ¿Qué novio tuyo perduró para siempre? ¿Qué valiente guerrero tuyo ascendió al cielo? Ven, déjame contar el número de tus amantes, y me amarías y me cambiarías, como lo hiciste con ellos. Podría haber dicho que no, pero continuó. Nombró las relaciones pasadas de Ishtar una por una, recordándole al pastor que convirtió en lobo y que luego fue perseguido por sus propios perros. El semental que una vez adoró, domado con un freno y un látigo hasta que sirvió a los hombres, el poderoso león atrapado en pozos y trampas, incluso el pobre pájaro Alalu con las alas rotas para que nunca más pudiera volar. El destino de cada uno de sus amantes había terminado mal. Humillada y furiosa, Ishtar huyó con su padre, Anu, exigiendo que el toro del cielo fuera liberado en la tierra para castigar a Gilgamesh. Al principio, Anu se negó, recordándole la devastación que causaría el toro, pero Ishtar no había terminado. Amenazó con destrozar las puertas del inframundo y dejar que los muertos salieran a devorar a los vivos. Ante esa pesadilla, Anu cedió y desató al toro del cielo. Este era el toro de nivel cósmico en una cacharrería. La mismísima constelación de Tauro, estrellándose contra Uruk. Su aliento secaba ríos. Cada bufido desgarraba la tierra, tragándose a cientos vivos. Enkidu casi desapareció en uno de esos pozos, pero se abrió paso con garras. Agarró al toro por los cuernos y lo sujetó el tiempo suficiente para que Gilgamesh le asestara un golpe mortal. Semidioses,
2 dioses se arrodillan. Enkidu le arrancó el corazón y se lo arrojó a la cara a Ishtar. Gilgamesh cerró los cuernos del toro para colgarlos en su palacio como trofeos. Y para colmo, los dos celebraron una fiesta y probablemente fue una de las mejores carnes que jamás habían comido. La noche después de la caída del toro del cielo, el destino de Enkidu quedó sellado en un sueño. Vio a los dioses reunidos en consejo, y Enlil habló primero. Han matado al toro del cielo y a Humbaba. Uno de ellos debe morir. Incluso Shamhat apareció pidiendo clemencia. Pero la palabra de Enlil fue definitiva. El que debía morir sería Enkidu. Cuando Enkidu despertó, se lo contó a Gilgamesh. Amigo mío, en el transcurso de la noche tuve un sueño. Los cielos tronaron. La tierra respondió. Me paré entre ellos y había un hombre, su expresión sombría, su rostro como un ave ansu. Sus manos eran zarpas de león, sus garras las de un águila. Me agarró del pelo, lo golpeé pero saltó hacia atrás. Me golpeé y me volcó como una balsa. Me pisoteó como un toro salvaje. Te llamé amigo mío, pero tuviste miedo. Me convirtió en una paloma, ató mis brazos como alas y me condujo a la casa de la oscuridad, la casa de la que quienes entran no pueden salir, cuyos residentes están privados de luz, donde el polvo es su sustancia y la arcilla su alimento. El sueño lo aterrorizó. Su viaje al más allá guiado por el ángel de la muerte. Habló de haberse convertido en pájaro y curiosamente eso coincidía con las costumbres funerarias babilónicas, donde a veces se vestía a los muertos con plumas. Poco después, el sueño se hace realidad y Enkidu enfermó. A medida que su cuerpo se debilitaba, su furia crecía. Maldijo al cazador que lo vio primero y maldijo a Shamhat por sacarlo de la naturaleza. Por tu culpa, Shamhat, perdí mi fuerza, la pureza con la que fui creado. Por tu culpa, aprendí el conocimiento de la muerte. La mayor maldición de los hombres conscientes es la conciencia de su propia muerte. Él había adquirido sabiduría, amistad y comprensión, y con ellas la comprensión de que todo podía perderse. Durante 12 días yació moribundo. Convocó a Gilgamesh y le expresó su pesar por no morir en batalla como un guerrero, recordado en gloria, sino consumirse en cama, sin traer gloria ni fama. Al amanecer, Enkidu se había ido. Gilgamesh contempló el cuerpo inerte de su amigo y en su dolor se arrancó el pelo y la ropa, arrojándose sobre él. Oh Enkidu, a quien tu madre, una gacela, y tu padre, un asno salvaje, crearon, a quien los asnos salvajes criaron con su leche y los animales salvajes enseñaron los pastos. Que los senderos del bosque de cedros te lloren, que los ancianos de Uruk te lloren, que el sagrado Éufrates te llore. Enkidu era más que un amigo. Era tan vital como las armas en las que más confiaba. El hacha a mi lado en la que confiaba mi brazo, la espada de mi cinturón, el escudo ante mí. Un viento maligno se ha levantado contra mí y me ha robado. Durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh se negó a enterrarlo hasta que vio el primer gusano salir de la nariz de Enkidu. Solo entonces cubrió el rostro de su amigo como una novia y preparó los ritos funerarios. Te acostaré en el gran lecho, un lecho de honor. Te sentaré en un asiento de descanso, el asiento a mi izquierda. Los príncipes de la tierra besarán tus pies. El pueblo de Uruk llorará por ti. Yo también lloraré por ti, y cuando te hayas ido, llevaré el cabello enmarañado de luto. Me vestiré con la piel de un león y vagaré por el desierto. Gilgamesh estaba deprimido, y fue este dolor el que lo impulsaría a la naturaleza en una búsqueda desesperada que definiría el resto de la historia. Tras el entierro de Enkidu, Gilgamesh no pudo descansar. Vagó por el desierto, matando a un león y cubriéndose los hombros con su piel, igual que Heracles, el héroe con el que tantas veces lo comparaba.
Dejó de afeitarse, dejó de cortarse el pelo. Poco a poco empezó a parecerse al hermano salvaje que había perdido. El dolor se aferraba a él y también el miedo. La muerte de Enkidu le había mostrado lo frágil que podía ser incluso el hombre más fuerte. Si la muerte podía llevarse a su igual, algún día también lo llevaría a él. Una noche, atormentado por pesadillas, Gilgamesh tomó una decisión. Encontraría a Utnapishtim, el antiguo rey que sobrevivió al diluvio y recibió la vida eterna. Para alcanzarlo, Gilgamesh tuvo que recorrer el camino del sol, un túnel de oscuridad absoluta que duró 12 horas dobles. Era el mismo camino que Shamash, el dios del sol, usaba cada noche para cortar la tierra desde el atardecer hasta el amanecer. Cada día Shamash arrastraba el sol por el cielo, y cada noche se sumergió en su túnel para reiniciar el ciclo de nuevo. Así que Gilgamesh entró en la oscuridad. No podía ver nada delante de él ni detrás. Solo calor, solo viento y los interminables pesos de la negrura presionándolo. Hasta que por fin, después de la 12ª hora doble, la luz se rompió. Se tambaleó hacia un jardín brillante, donde cada árbol relucía con joyas, frutos de cornalina, ramas de lapislázuli, gemas en lugar de hojas, un paraíso en el borde del mundo. En el borde del mundo, Gilgamesh finalmente encontró a Siduri, la diosa de la sabiduría y guardiana de la taberna junto al mar. Pero cuando Siduri lo vio acercarse, un hombre salvaje, de aspecto fiero con pieles de animales, lleno de cicatrices, sin lavar, con el dolor tallado en su rostro, cerró la puerta de golpe. Gilgamesh gritó, su voz cargada de pérdida: «Mi amigo, una mula en fuga, burro de las tierras altas, pantera de lo salvaje, que me acompañó a través de cada peligro. La fatalidad de la humanidad se apoderó de él. Durante 6 días y 7 noches lloré por él. No lo di por enterrado hasta que un gusano cayó de su nariz. Me dio miedo la muerte, así que vagué por la naturaleza». Siduri escuchó y le dio lo que podría ser el consejo más atemporal de toda la mitología. «Gilgamesh, ¿a dónde vas? Nunca encontrarás la vida eterna que buscas. Cuando los dioses crearon a la humanidad, también crearon la muerte y reservaron la vida eterna solo para ellos. Los humanos nacen, viven y mueren. Este es el orden que los dioses han decretado, pero hasta que llegue el fin, disfruta de tu vida. Pásala en la felicidad, no en la desesperación. Saborea tu comida. Haz de cada uno de tus días una delicia. Báñate y únguete. Ponte ropa brillante, reluciente y limpia. Deja que la música y el baile llenen tu casa. Ama al niño que te lleva de la mano y dale placer a tu esposa en tu abrazo. Esa es la mejor manera de vivir para un hombre». Era sabiduría lo que Gilgamesh necesitaba oír, pero no estaba preparado para escuchar. Así que Siduri le señaló a Urshanabi, el barquero que podía transportarlo a través de las aguas de la muerte. Gilgamesh lo encontró y Urshanabi aceptó ayudarlo. De un bosque cercano, Gilgamesh talló 300 remos. Y mientras partían, Urshanabi le advirtió: «No dejes que las aguas toquen tu mano». Las aguas de la muerte eran implacables, devorando cada remo hasta que no se pudo volver a usar ninguno. Golpe a golpe, los 300 remos se hicieron añicos, hasta que finalmente apareció la otra orilla. Utnapishtim no era lo que Gilgamesh esperaba. Parecía un hombre corriente. «Cuando te miro, tu forma no es diferente. Eres igual que yo. Tenía toda la intención de luchar contigo, pero en tu presencia mi mano se detuvo. ¿Cómo fue que asististe a la asamblea de los dioses y encontraste la vida?» Utnapishtim explicó que el papel de un rey era mantener la armonía entre los dioses y los hombres. La búsqueda de la inmortalidad había alejado a Gilgamesh de ese propósito. Le dijo que su búsqueda de la inmortalidad solo había tenido el efecto contrario. Seguiste trabajando sin dormir. ¿Y qué conseguiste con eso? Te estás agotando con un trabajo incesante. Estás llenando tus tendones de dolor, acercando el final de tu vida. Para recalcar el punto,
Utnapishtim le contó la historia más antigua de todas, el gran diluvio. Los dioses que vivían entre los hombres en ese momento habían jurado exterminar a la humanidad. Pero Ea, también conocido como Enki, rompió el juramento y advirtió a Utnapishtim. Así que construyó un barco, lo llenó con su familia, artesanos y animales. La tormenta llegó, destrozando el mundo. Fue tan violenta que incluso los dioses huyeron aterrorizados, y sin humanos que los adoraran, algunos se arrepintieron de inmediato de su decisión. Cuando pasó el diluvio, Utnapishtim liberó una paloma. Incapaz de encontrar alimento, la paloma regresó. Liberó a la golondrina, que también regresó, pero cuando envió un cuervo, este no regresó. Así que siguió su camino y encontró tierra. Cuando Enlil se dio cuenta de lo que había sucedido, se puso furioso. Ea argumentó que su astucia le había ganado la vida, y ya fuera por admiración, recompensa o vergüenza, los dioses concedieron a Utnapishtim y a su esposa la inmortalidad. Cuando la historia terminó, Utnapishtim recurrió a Gilgamesh. ¿Pero quién convocará una asamblea divina para hacerte inmortal? En otras palabras, solo viví para siempre porque los dioses votaron para que así fuera. Nadie está llamando a ese voto por ti. La inmortalidad no era un premio que pudieras ganar con fuerza o fama. Era un regalo raro y arbitrario, y los dioses lo custodiaban celosamente. Agotado, Gilgamesh se desplomó. Durante 7 días, durmió. Cada mañana, la esposa de Utnapishtim horneaba una hogaza de pan y la colocaba junto a él. Cuando Gilgamesh finalmente despertaba, las hogazas eran prueba de su tiempo perdido. En el pensamiento mesopotámico, el sueño y la muerte estaban vinculados. Así que dormir durante tanto tiempo demostraba que incluso Gilgamesh, con toda su fuerza de semidios, seguía atado por límites mortales. Antes de que Gilgamesh se fuera, la esposa de Utnapishtim persuadió a su esposo para que le ofreciera una última oportunidad de inmortalidad, una planta que podía devolver la juventud. Gilgamesh la encontró rápidamente y planeó probarla en uno de los ancianos de Uruk a su regreso. Pero en el camino de regreso, se detuvo a bañarse y mientras se lavaba, una serpiente se acercó sigilosamente, robó la planta y se desprendió de su piel al alejarse. Y eso, decían, es por lo que las serpientes mudan de piel. Con las manos vacías, Gilgamesh lloró. Entonces Gilgamesh se sentó llorando. Las lágrimas corrían por su rostro. Habló con Urshanabi, el barquero. ¿Por quién de mi especie, Urshanabi, se agotaron mis brazos? ¿Por quién de mi especie se secó la sangre de mi corazón? ¿No fue por mí mismo que establecí una recompensa? Por el león de la tierra he hecho un favor. Si tan solo me hubiera dado la vuelta y hubiera dejado el bote en la orilla. El peso de la mortalidad golpeó a Gilgamesh de golpe. Cuando Gilgamesh regresó a Uruk, Urshanabi le recordó el comienzo del viaje. Gilgamesh le habló a Urshanabi. Sube a Urshanabi, a la muralla de Uruk, y da una vuelta. Examina la plataforma de cimentación. Inspecciona la estructura de ladrillo. Comprueba que no sea de ladrillo cocido en horno. Y si los 7 sabios no hubieran puesto sus cimientos, un zar es ciudad, un zar es dátil, un zar es cantera de arcilla, medio zar es el templo de Ishtar. Gilgamesh había cerrado el círculo. Se encontraba de nuevo ante los muros que una vez había construido. Pero ahora comprendía que su verdadero legado no era la vida eterna, era lo que había construido para su pueblo. Aunque el hombre es mortal, la humanidad es inmortal. Y esa es la historia de Gilgamesh, un rey semidios que se propuso conquistar la muerte y en cambio descubrió algo más grande. Aprendió que no importa cuán fuerte, hermoso o poderoso seas, la muerte siempre nos persigue. Pero lo que dejamos atrás, nuestras amistades, nuestras historias, lo que construimos para los demás, puede perdurar. Es la primera epopeya jamás escrita y todavía nos plantea la misma pregunta hoy. ¿Qué tipo de legado dejarás? Me encantaría saber qué piensas. ¿Buscarías la inmortalidad o aceptarías el consejo de Siduri de saborear la vida mientras dure? Deja la respuesta en los comentarios. La leeré. Si has llegado hasta aquí, gracias y dale a me gusta, ya que ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video.